Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Cuando me llamaron para encabezar el proyecto de excavación en aquella zona cubierta de maleza que ocultaba un tesoro prehispánico, apenas había pasado un mes desde aquel encuentro que todavía me quitaba el sueño, el reptiliano. A veces pensaba que lo había imaginado todo, otras veces simplemente evitaba recordarlo, pero cuando la Asociación de Preservación de Patrimonios Naturales me contactó, supe que no podía negarme. Era una oportunidad única, un cerro en el centro del continente que durante décadas había sido considerado una formación natural, hasta que unas imágenes satelitales mostraron algo que no cuadraba. Cavidades internas con una alta probabilidad de albergar historia. Aquello no era un cerro, era algo más, algo antiguo. Acepté sin pensarlo. Parte de mí quería huir de la ciudad y de las pesadillas. El campo me ofrecía la excusa perfecta, así que armamos un equipo pequeño, discreto, con personal local y algunos estudiantes avanzados. Nada fuera de lo común. El sitio era remoto pero accesible. Desde el primer día, los datos coincidían con las imágenes. Había una estructura interna, una edificación enorme, de proporciones absurdas, seguramente obra de alguna cultura prehispánica. Pero allí estaba. El cerro tenía fachada. El tercer día comenzó igual que los otros, calor temprano y humedad espesa. Terminamos la jornada hacia las 6 de la tarde. Algunos estudiantes estaban exhaustos. Otros se quedaban limpiando herramientas o registrando datos. Yo comí algo rápido y fingí que me iría a descansar. En realidad, esperé a que todos se fueran a sus tiendas para tomar mi linterna, una libreta y regresar a la parte más profunda de la zanja que habíamos abierto. Me sentía como un niño, lo admito, como si regresara a mis años de estudiante, cuando uno todavía cree que está a punto de descubrir el mundo entero bajo una piedra. Descendí por la rampa improvisada de tierra, aún húmeda por las lluvias de la madrugada. El silencio allí dentro era distinto. Apunté con la linterna hacia las paredes internas de la cámara. Se notaba que había sido tallada, no erosionada. Las paredes estaban cubiertas por una capa densa de raíces, pero debajo se veía el trabajo. Líneas rectas, ángulos perfectos. Tallado en roca volcánica. ¿Cómo demonios habían hecho eso? Me acerqué a una esquina donde se insinuaba lo que parecía un pasillo obstruido por tierra. Mientras observaba, escuché pasos. Me giré de golpe. Subí la linterna y la apunté. Era un hombre. Solo. Venía bajando por la zanja con paso seguro, como si no tuviera miedo de nada. No era parte del equipo. Eso lo noté al instante. Vestía ropa vieja, unas botas enlodadas hasta el empeine, y una camisa que colgaba desabotonada, sucia y maltratada. Tenía el rostro tatuado, no con figuras comunes, sino con líneas negras que cruzaban su cara como grietas, símbolos que no reconocí, y un cráneo rapado con marcas similares, algo tribal, pero no humano, o no de ningún pueblo que yo conociera. ¿Qué haces aquí?, le solté, retrocediendo un paso y apretando la linterna como si pudiera golpearlo con ella. El tipo levantó las manos y mostró las palmas. «Tranquilo», dijo, con una sonrisa torcida. «No vengo a robarte». Bueno, al menos no en el sentido común. Eso me congeló un segundo. Di otro paso atrás, y él aprovechó el momento. «Mejor no te muevas tanto, doctor Muñoz. Nadie va a escucharte aquí abajo». «¿Cómo sabes mi nombre?» «Claro que lo sé. Sé que cada vez que sueñas con la criatura que viste, te despiertas con la boca seca y el corazón a punto de explotar». No dije nada. Solo lo miraba, intentando no mostrar el temblor de mis piernas. Entonces cambió la voz. Su tono bajó.
más serio. Pero no te voy a hacer daño, y no te voy a quitar nada, dijo mientras bajaba lentamente las manos. Solo quería llamar tu atención. ¿Qué demonios quieres?, pregunté. Solo hablar, pero primero tenía que asegurarme de que me escucharas. Dio unos pasos hacia mí, lentos, sin prisa. Ya no parecía peligroso. Era raro, porque en otro contexto su presencia habría sido aterradora. Pero ahí, en medio de ese hoyo, con todo lo que ya había visto en los últimos días, lo que más me provocaba era curiosidad. ¿Tú sabes lo que hay ahí abajo, doctor? Un observatorio antiguo, tal vez maya, aunque eso aún se está discutiendo, contesté. El tipo sonrió, como si acabara de oír un chiste privado. No, eso es lo que quieren que creas, lo que todos se dicen entre ellos para poder dormir tranquilos. Pero no fue construido por los mayas, ni por los olmecas, ni por ninguna civilización de por aquí, porque esa cosa no es de aquí. Lo miré en silencio. Entonces, ¿de dónde? De otro lado, de muy lejos. Pero tampoco importa el dónde. Lo que importa es el por qué. ¿El por qué?, pregunté apenas susurrando. El hombre, si es que lo era, dio una vuelta completa sobre sí mismo, observando las paredes como si estuviera volviendo a casa. Luego se encogió de hombros y dijo: «Porque nos quedamos aquí a descansar». Lo dijo tan tranquilo, tan casual, que por un momento no supe si lo había escuchado bien. ¿Descansar? ¿De qué hablas? Esto, dijo señalando la cámara con un gesto amplio, era nuestro recinto de descanso. Un sitio remoto, pacífico, lleno de condiciones agradables, alejado del bullicio de tu raza y de otras razas beligerantes. Nos gustaba el cielo, la gravedad, la temperatura. Sin duda era el mejor lugar para mirar desde lejos. No sabía si reír o salir corriendo, pero el cuerpo no me obedecía. Lo único que podía hacer era mirarlo. No eras el único, o sea, son varios. Logré preguntar con una voz que ni yo reconocí. No te serviría de nada saberlo, respondió con una calma ofensiva. ¿Vinieron a gobernar? ¿Gobernar?, repitió con una mueca que no supe si era risa o desprecio. ¿Qué obsesión tienen ustedes con esa palabra? Siempre creen que todo lo que los supera quiere someterlos. Number solo vinimos, como quien visita un sitio remoto. Este lugar era cómodo, tranquilo. Nadie gritaba, nadie creía saberlo todo. Era como unas vacaciones eternas, hasta que nos hartamos. ¿Y tú por qué te quedaste?, pregunté. El hombre, o lo que fuera, me miró con una expresión que no supe descifrar. Éramos varios los que, en un principio, nos quedamos por deber. Algunos de nuestros sirvientes, llamémosles así por cortesía, decidieron que era buena idea rebelarse. Pequeños seres con grandes complejos. Así que me designaron como uno de los que debía permanecer. Para vigilar. Para erradicar si era necesario. Un guardián, aunque esa palabra me queda ridícula. Se acercó a una de las paredes y la acarició con los dedos, como si tocara una pieza valiosa. Luego repitió con otras palabras. Con el paso del tiempo, la mayoría de los míos se marchó. Abandonaron esta esfera por hastío. Pero yo no podía irme sin terminar mi misión. Observar, cazar, matar y extinguir. Pero con el tiempo me di cuenta de que no servía de nada. Ellos se adaptaron. Se ocultaron tan bien entre ustedes que rastrearlos se volvió tedioso. Cada ciclo eran más escurridizos, más patéticos, y yo me cansé, así que decidí dejar de cazar. Me convertí en un espectador. Al menos, así podía divertirme sin ensuciarme las garras. Entonces, ¿ya no los persigues? No activamente, dijo encogiéndose de hombros. Aunque, a veces, por simple diversión, me permito eliminar a uno. Si me lo cruzo. Si tiene la mala fortuna de tropezarse conmigo en un mal día, lo que ustedes llamarían un accidente desafortunado. Tragué saliva. El aire en la cámara se había vuelto denso, casi líquido.
¿Quiénes son esos seres inferiores?, pregunté sin saber por qué insistía. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaron con un reflejo dorado, como si el fuego habitara en su interior. Seres como el que te visitó. Ese que te habló como si supiera todo, pero no te dijo nada. Si no me falla la memoria, ustedes les llaman reptilianos. Criaturas patéticas, falsos soberanos. Por miles de millones de años fueron nuestros esclavos. Y aún así, cuando nos ausentamos por un par de eras, se creyeron dioses. Caminó por la cámara con lentitud, y sus pasos no hacían ruido. Era como si flotara sin despegarse del suelo. Ahora se esconden en sombras, juegan con gobiernos débiles, manipulan mercados. ¡Qué monótono! Antes sabían obedecer, ahora fingen reinar. Quizá olvidan que los seguimos vigilando, que nunca dejamos de hacerlo. Yo no sabía si creerlo. Todo lo que salía de su boca sonaba a fantasía. Pero había algo en su presencia que me decía que no estaba mintiendo. Y entonces sucedió. Mientras hablaba, él se desplazó hacia una esquina oscura de la cámara. La linterna ya no lo iluminaba. Solo sus ojos seguían visibles. Dos esferas brillantes, amarillas, que parecían quemar el aire a su alrededor. ¿Y qué son ustedes entonces?, susurré, sin esperar respuesta. Pero la recibí. La voz cambió, se volvió más grave, más gutural, como si resonara dentro de mi propio cráneo. Somos los primeros, los arquitectos, los que respiraron antes de que la materia decidiera tener forma. Y aunque no todos los míos comparten mi afición por conversar, yo encontré cierto encanto en explicarles a los monos por qué no deben tocar lo que no entienden. Dio un paso hacia adelante. Lo que vi me dejó sin palabras. Ya no era un hombre, ni siquiera una caricatura humana. Frente a mí estaba una criatura de más de 2,5 metros, con escamas oscuras que brillaban como obsidiana húmeda, extremidades fuertes, afiladas, pero elegantes. Tenía un rostro alargado, reptiloide, y, sin embargo, había algo casi regio en su porte, como una estatua viviente de la cruza entre un hombre y un dragón ancestral. Era monstruoso y majestuoso al mismo tiempo. ¿Qué eres?, logré articular apenas. Él se rió, un sonido áspero, casi burlón, y contestó: «Un draconiano». Inevitablemente mi rostro palideció y estuve a punto de desvanecerme, de no ser porque me apoyé en una gran estalagmita que casi atravesaba la cámara. Sin dejar de reír, él dijo: «¿Miedo? Tranquilo. Si quisiera, ya estarías desangrado sobre esas piedras». Y alzó una garra negra como la noche. «Pero no soy como los otros. Yo prefiero filosofar sobre por qué tus músculos se tensaron al verme, en lugar de arrancarte la espina dorsal. Te lo dije. Observo, analizo, no mato por impulso. Al menos, no tan seguido». Dio un par de pasos más, volvió a su forma anterior, más humana, y se sentó en el centro de la cámara, como si estuviera en su sala de estar. «¿Vas a matarme?», pregunté, aún sin saber por qué fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Y arruinar el único entretenimiento decente que he tenido en 1000 años? No seas tonto, Muñoz. Solo no le cuentes esto a nadie. Oh, sí, cuéntalo. Total, nadie te va a creer. ¿Y si lo hacen? Bueno, entonces quizá me animes a cazar de nuevo. ¿Y qué hay de los reptilianos? No entiendo del todo la relación con ustedes, los draconianos. ¿Acaso son familia?, pregunté con miedo, pero también con firmeza. Los reptilianos. Por cierto, vaya nombres. Siempre ustedes, con sus etiquetas mediocres. Es como llamar palomas a todas las aves del cielo. Pero bueno, supongo que no se les puede exigir precisión cuando ni siquiera logran ponerse de acuerdo en cuántos continentes hay. En primer lugar, entiéndelo bien, humano. No todos los que tienen escamas son familia. El hecho de que una cucaracha y tú compartan carbono no los hace primos. Pero ya que insistes, hagamos esto didáctico. Se puso de pie,
se sacudió el polvo de los hombros y comenzó a trazar con la punta de una garra figuras invisibles en el aire. Nosotros, los draconianos, somos la cúspide. No élite como ustedes entienden esa palabra. No por riquezas, ni por castillos, ni por apellidos heredados por fornicar entre primos. Somos élite porque fuimos los primeros. El prototipo, lo que vino antes de los arquetipos que después infestaron sus culturas. Fuimos diseñados para no necesitar diseñadores. Somos los arquitectos del diseño. Los reptilianos, en cambio, son otra historia. Filial menor. Una rama subordinada. No exactamente esclavos en el sentido que ustedes le dan a la palabra, pero tampoco tan brillantes como para ser libres. Fueron creados con fines utilitarios, exploración, infiltración, manejo de entornos hostiles. Algunos pueden mimetizarse, otros, bueno, son más torpes que un mono con armadura. Pero útiles, siempre útiles. ¿Y por quién fueron creados? Interrumpí. El draconiano no se molestó. Me miró con una sonrisa, como si hubiera esperado esa pregunta. Por nosotros, claro. ¿Quién más? ¿Creías que todo lo biológico ocurre por accidente, como si el azar tuviera tiempo para experimentar con tanto detalle? Los reptilianos fueron nuestra respuesta evolutiva a la necesidad de agentes en planos inferiores como este planeta. Nosotros no nos rebajamos a jugar en el lodo con humanos primitivos o con atmósferas venenosas. Para eso están ellos. Pero aún más abajo están los grises, los más descuidados, los que más se han dejado ver con sus luces en el cielo y sus platillos voladores que no hacen más que llamar la atención. Luego suspiró, con una mezcla de lástima y desprecio. Esos sí son servidumbre. Los diseñamos nosotros, aunque muchos creen que fueron los reptilianos. Por favor, como si los reptilianos pudieran generar algo más complejo que un chisme de Internet. Number los grises fueron creados por los nuestros como asistentes, técnicos, instrumentales. Te sorprendería saber cuántas de sus abducciones fueron estudios clínicos rutinarios, de nivel básico, como un veterinario examinando un burro con sarna. Entonces, ¿ustedes no abducen? Por supuesto que no. ¿Para qué? Ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre ustedes. ¿Cuántas veces necesitas leer el mismo cómic para saber que el héroe muere por idiota? No. Los grises se encargan de eso. Algunos desarrollaron incluso autonomía parcial, lo cual fue un error de calibración. Pero, en fin, a veces hasta las herramientas creen que tienen opiniones. El draconiano caminó en círculos, como si buscara una forma de explicar lo inexplicable con palabras demasiado pequeñas. Veamos, imagínate una pirámide, Muñoz, pero no esas que sus culturas construyeron torpemente. Una pirámide invisible, nosotros en la cúspide, eternos, longevos, casi inmortales por diseño. Abajo, los reptilianos, fuertes, leales, hasta donde su programación lo permite. Y más abajo, los grises, una mezcla entre inteligencia artificial y biología plástica. Se detuvo frente a mí, con los ojos brillando con algo que podría confundirse con orgullo. Y por si te lo preguntas, no somos de este planeta, ni de esta estrella, ni siquiera de esta dimensión, si nos ponemos estrictos. Aunque claro, eso sería como tratar de explicarle la fotosíntesis a un burro. Mencionaste pirámides. ¿También construyeron esas? Se rió, pero no una risa burlona como antes. Esta fue diferente, como si de verdad se divirtiera con mi ingenuidad. Ah, claro. Las queridas pirámides, dijo, chasqueando la lengua con burla. No podrían faltar en el álbum familiar de los grandes fraudes de la humanidad. Pobres de ustedes. Se rompen la espalda intentando explicar lo inexplicable desde hace siglos, inventando esclavos, palancas, cuerdas, grúas, cuando la verdad ha estado frente a sus ojos todo el tiempo, literalmente tallada en piedra. Me crucé de brazos, como si eso pudiera protegerme de la humillación que ya sentía venir. ¿Quieres saber cuántas de esas maravillas se construyeron con manos humanas? Continuó. Casi ninguna.
El antiguo coloso de Rodas, por ejemplo. ¿Sabías que su base tenía un sistema de equilibrio gravitacional que ustedes apenas están comenzando a comprender? Se desarmaba solo si alguien lo tocaba de cierta manera. No era una simple estatua, y no la pusieron los humanos. Chichén Itzá, por ejemplo. Ah, esa joyita. ¿Sabías que debajo del templo de Kukulcán hay una cámara sellada con una bóveda de resonancia no diseñada para humanos? Cada escalón no solo marca un día del calendario, también amplifica ciertas frecuencias, y tú ni siquiera puedes oírlas. Los sacerdotes mayas eran apenas los conserjes del lugar. El espectáculo era para otros ojos, ojos como los míos. Y Machu Picchu, una de las mejores obras de ensamblaje interdimensional. ¿Por qué crees que no usan mortero y las piedras aún se sostienen como si tuvieran imanes internos? Porque tienen, o tenían. El campo se disipa si se excava demasiado. Pero claro, ustedes lo llaman genialidad inca y se aplauden entre sí. Oh, qué ingeniosos los humanos, se dicen. Rodó los ojos. Les fascina felicitarse por lo que no hicieron. ¿Y las pruebas? Le dije con un poco más de valor del que tenía. Porque tenemos estelas, papiros, murales, pero nada concluyente. ¿No te queda claro con el sarcófago de Pacal?, replicó, y esa vez me miró como si por fin hubiera dicho algo digno de un mínimo respeto. El buen Pacal, el grande. ¿Sabes lo que representa realmente esa losa? Asentí torpemente. Representa al rey descendiendo al inframundo. Eso dicen ustedes. Pero ni tú te lo crees. Lo que tienes ahí es un tipo echado boca arriba, con controles en las manos, una máquina expulsando fuego por detrás, y tú dices, metáfora. Son adorables. No dije nada. Ese sarcófago fue una conmemoración. Pacal nunca estuvo ahí, ni está. Ese monumento fue hecho por nosotros, para honrar a uno de los pocos que supo escuchar. Lo instruimos. No fue rey por sangre, fue rey por contrato, y sí, ayudó a levantar parte de Palenque con planos que ni siquiera podrías pronunciar. Pero eventualmente murió, como todos ustedes. ¿Y por qué dejar esas pistas? ¿Pistas? No eran pistas, eran homenajes. Ustedes los malinterpretaron. Los jeroglíficos egipcios mostrando naves, los vimanas hindúes, los petroglifos de Valcamonica, las líneas de Nazca. ¿Qué crees que eran? ¿Publicidad? Eran recuerdos. Algunos humanos querían preservar la verdad, pero luego vinieron sus curas, sus reyes y su obsesión por explicar todo, hasta lo que no comprenden, y borraron todo. Prefieren 1000 veces una mentira organizada que una verdad que los haga sentir pequeños. Tragué saliva. Ya no estaba en modo burla. Hablaba en serio, pero su tono seguía siendo ácido, casi condescendiente. ¿Y por qué ayudaron a construir esas cosas? Se inclinó hacia mí. Su rostro reptil no mostraba emociones humanas, pero había algo en sus ojos, como un desprecio elegante. Porque nos aburríamos. Algunos de nosotros pensaron que podrían elevarlos, enseñarles, guiarlos. Otros solo querían un espectáculo. Yo, sinceramente, quería ver cuánto tardaban en joder todo. ¿Y lo logramos? Con creces, dijo sonriendo. Ustedes destruyeron más conocimiento en 1000 años que el que construyeron en 5000. Pero eso no importa. Lo importante es que se sienten orgullosos de sus ruinas. Venden boletos para entrar a templos que fueron laboratorios. Sacralizan antenas como si fueran altares. Me fascina verlos aplaudirse a sí mismos mientras escarban entre la basura de su pasado pensando que descubren misterios. Es como ver monos encontrar un control remoto. Así que todas las civilizaciones antiguas, todas, desde Göbekli Tepe hasta las primeras urbes de Sumeria, todas tuvieron intervención, algunas directa, otras accidental, pero ninguna de esas obras colosales habría sido posible con manos humanas únicamente. Incluso sus propios científicos lo saben, pero les da miedo decirlo. ¿Sabes por qué? Por
qué? Porque la verdad quita medallas, y en su mundo, nadie quiere ser el segundo en llegar. Se levantó de nuevo, desperezándose como si su columna de escamas necesitara estirarse tras siglos sin moverse. Deberías estar orgulloso, Muñoz. Estás hablando con uno de los arquitectos del mundo. Aunque claro, para ti solo soy el bicho ese que habla raro. No importa. Igual vas a escribir tu librito y nadie te va a creer. Lo divertido es que no necesitas que te crean. Solo necesitas que lo lean. Y ahí entendí. El maldito no quería que lo revelara. Quería ser parte del mito. Otro grabado malinterpretado en una cueva. Otro enigma de los que llenan documentales mal hechos. Y yo ya estaba dentro de su juego. Durante unos minutos solo pude escuchar mi respiración, cada vez más controlada, cada vez menos alterada por el asombro. Así que abrí la boca y pregunté lo inevitable. ¿Quién nos creó? Le dije sin rodeos. ¿Acaso fueron ustedes? Sus ojos brillaron un instante. Si nosotros hubiéramos diseñado a tu especie, comenzó el draconiano, y por un instante su voz pareció cambiar, como si llevara una capa de desprecio apenas contenida bajo su tono grave. No tendrían esa forma ridícula que apenas sostiene la conciencia que tanto idolatran. Me miró de arriba a abajo como si observara una anomalía zoológica. Si los hubiéramos creado nosotros, continuó, cada uno de ustedes habría nacido con una piel escamada, gruesa, resistente a la radiación, a la infección, al deterioro por el tiempo. Sus músculos serían densos, fibrosos, sin grasa inútil. La estructura ósea sería compacta, diseñada para impactos, con vértebras reforzadas y una mandíbula capaz de partir mineral sin ayuda de herramientas. Pausó. Daba la impresión de estar imaginando con claridad lo que describía. Tendrían visión térmica natural, diafragmas múltiples que les permitirían bucear sin necesidad de adaptación, garras retráctiles y un sistema endocrino capaz de modificar sus capacidades físicas según el entorno. Podrían vivir en el vacío o en las profundidades marinas. Respirarían aire, vapor o metano si fuera necesario. La longevidad mínima que permitiríamos sería de 1000 años, con capacidad plena durante cada uno de esos ciclos, sin degeneración, sin decadencia. Volteó hacia mí y su mirada me dio frío. No porque fuera amenazante, sino porque era real, porque creía cada palabra que acababa de pronunciar. No hablaba de teoría, hablaba de lo que conocía. Pero no fuimos nosotros, continuó esta vez con un dejo de lástima. Por el contrario, ustedes son tan frágiles. Hizo una pausa dramática, sin quitarme los ojos de encima. No tendrían huesos huecos que se rompen al caer desde una altura ridícula. No estarían limitados por una esperanza de vida risible. No tendrían esa forma desproporcionada, débil, absurda. Tuve que tragar saliva. Nunca nadie había desarmado así mi existencia. Sus órganos son un accidente de función. Su lenguaje, una torpe imitación del vínculo mental. Su memoria se diluye antes de llegar a la madurez, y ni siquiera saben cómo mantener su descendencia sin que ésta se aniquile entre sí. Sus palabras me ardían por dentro, pero no porque fueran ofensivas, sino porque venían de un lugar de certeza biológica que yo no podía rebatir. Sabía que tenía razón. Entonces, ¿quién nos creó?, pregunté, sintiéndome más pequeño que nunca. El draconiano inclinó apenas la cabeza, como si dudara de mi capacidad para procesar lo que estaba a punto de decirme. Fueron los liranos, también llamados pleiadianos. El nombre me sonó de inmediato. En los círculos de conspiración y exopolítica, los pleiadianos eran presentados como una especie de ángeles cósmicos, guardianes del conocimiento, seres bellos y elevados que velaban por nosotros desde algún rincón de las estrellas. Pero esa imagen era una caricatura, y yo lo sabía. ¿Son reales?, pregunté más por instinto que por duda. Tan reales como yo, respondió el ser. Los liranos fueron los primeros en modelar la conciencia en tu especie. Les otorgaron el impulso evolutivo inicial, pero cometieron un error.
¡Qué error! Intentaron mezclarse con ustedes. ¿Cómo mezclarse? Reproducción, copulación, concepción, como ustedes lo llaman. La frialdad con la que lo dijo me hizo tragar saliva. Sentí la piel del cuello estremecerse. ¿Y funcionó? Sí, pero sus crías eran deformes. Simios, híbridos primates con conciencia incipiente. Fue necesario que esos híbridos atravesaran ciclos evolutivos largos, duros, accidentados. Durante miles de años, esa mezcla imperfecta se fue refinando, hasta llegar a lo que tú eres, a lo que ustedes son ahora. Me costaba procesarlo, pero lo entendía, o creía entenderlo. Había algo trágico en lo que decía. Una especie fallida nacida del intento de una raza avanzada por jugar a ser dioses. ¿Acaso por eso los antiguos hablaban de los hijos de las estrellas? ¿De los dioses que vinieron del cielo y crearon al hombre a su imagen? Entonces, ¿descendemos de ellos?, dije, sin saber si la idea me parecía hermosa o humillante. En parte, pero también de los errores, de los fracasos. La humanidad actual no es una especie natural, sino una consecuencia, un producto no intencionado que, sin embargo, ha alcanzado cierta estabilidad. ¿Y ustedes?, pregunté. ¿Por qué están involucrados? Sus ojos brillaron de nuevo, pero ahora no era diversión lo que sentía en su aura. Era desprecio, antiguo, profundo. Porque los liranos son nuestros enemigos, porque su arrogancia los llevó a creer que podían poblar los mundos sin consecuencias, porque nos enfrentamos a ellos durante siglos. ¿Aún existen? Sí. Aunque ustedes tienen algo que no le he conocido a ninguna otra especie. Son curiosos, inestables, cortos de vida. Pero tienen algo que ni los liranos ni nosotros logramos comprender del todo. Una obsesión por trascender. Eso último me heló. Por un instante pensé que, tal vez, eso era lo que nos hacía humanos. No el cuerpo, no la biología, sino esa necedad de querer ir más allá, aunque todo indicara que no podíamos. Guardé silencio. Y entonces, ocurrió. Un eco lejano rebotó en la piedra. Voces, linternas, pasos. Se acercaban. Mi equipo. Los habían enviado a buscarme. Tal vez por la señal perdida, por mi radio apagado. Quizá pasaron horas, días. No lo sabía. Pero ahí estaban. Voces humanas, claras, gritando mi nombre. «Doctor Muñoz, está aquí». Giré el rostro hacia el túnel, pero antes de decir algo sentí un cambio súbito en la caverna. La temperatura bajó, y cuando volví la vista al draconiano, ya no estaba. No hubo bruma. No hubo destello. Simplemente había desaparecido. Mis labios estaban entreabiertos. Tenía las manos temblorosas. Y la cabeza me latía como si fuera a explotar. Tenía tantas preguntas, tantas conexiones formándose en mi mente al mismo tiempo, que pensé que iba a colapsar. «Aquí está», gritó uno de los muchachos. «Está vivo». Vi sus rostros al iluminarme con las lámparas. Sentí manos en mis hombros, una botella de agua en los labios, una voz diciéndome que me sentara, que no me moviera, que estaban ahí para ayudarme. Pero no podía escuchar del todo. Todo en mi mente era ruido. Una sola palabra se repetía como un tambor. Liranos, pleyadianos, errores, simios, y en el fondo de todo, la imagen del draconiano, inmóvil, seguro, como si en realidad nunca se hubiera ido del todo. Solo me observaba desde otro plano, esperando.